vivamos como los peruanos. En el instante en que esas palabras resonaron en el auditorio de la prestigiosa Academia de Moscú, el aire se congeló. 28 jóvenes, alineadas en una fila perfecta, miraban al frente con una seriedad que petrificaba. Nadie sonreía. Nadie bromeaba. Sus rostros, transformados, eran irreconocibles. No parecían las mismas muchachas que, apenas una semana antes, habían mirado a Perú con desdén desde lo alto de su arrogancia. Los padres contuvieron el aliento, un murmullo colectivo ahogado en sus gargantas. Los profesores, atónitos, solo podían intercambiar miradas de pura incredulidad. Nadie entendía cómo un viaje de apenas 7 días había podido forjar esa expresión en sus rostros. Nadie comprendía por qué pronunciaban una frase tan extraña, tan ajena a su mundo: vivamos como los peruanos. En el centro de la formación, los ojos de Anastasia ardían con una llama serena pero intensa. Antes de partir, ella había descartado a Perú como una simple mancha en el mapa, un país de selvas y llamas perdido en el tercer mundo. Estaba genuinamente convencida de que Rusia, la nación con el territorio más vasto del planeta, no tenía absolutamente nada que aprender de un lugar así. Pero una semana, tan solo una semana, había sido suficiente para poner su mundo de cabeza. El trato que vio darle a un objeto perdido en el aeropuerto Jorge Chávez, el bullicio ordenado de Lima, la creatividad y solidaridad en un colegio con recursos limitados, la seguridad de caminar por la noche en Miraflores, la calidez de una familia que la acogió como a una hija. Ninguno fue un evento grandilocuente. A simple vista, parecían fragmentos de una cotidianidad que podría encontrarse en cualquier país. Sin embargo, fueron precisamente esos pequeños detalles los que impactaron a las jóvenes rusas hasta la media en bola. En esa rutina, descubrieron una fortaleza invisible que las dejó sin aliento, que sacudió los cimientos de sus valores y que, finalmente, las hizo regresar a casa con lágrimas en los ojos y una nueva perspectiva en el alma. Y ahora, de pie en el solemne auditorio de su academia, las 28 jóvenes permanecían en un silencio cargado de significado. En sus miradas brillaba una determinación que nadie había previsto. Lo que sucedió en Perú no fue turismo. No fue una simple experiencia cultural. Fue un encuentro que les cambió la vida. ¿Por qué se sintieron tan profundamente conmovidas? ¿Qué las impulsó a declarar, vivamos como los peruanos? La respuesta se encontraba en cada uno de los momentos vividos durante esa única e inolvidable semana. Esta es la crónica de cómo un grupo de orgullosas jóvenes rusas entró en contacto con el poder invisible de una nación sudamericana, cómo sus corazones fueron sacudidos y cómo, al final, cambiaron para siempre. El aire en el auditorio de la Academia número 5 de Moscú era tenso, casi irrespirable. Bajo los antiguos candelabros y el techo alto que simbolizaban más de un siglo de historia y excelencia, profesores, padres y estudiantes observaban a las 28 jóvenes en el escenario, conteniendo la respiración. Anastasia respiró hondo y dio un paso al frente. Su cabello, de un rubio pálido, se meció sobre sus hombros. Sintiendo todas las miradas clavadas en ella, habló con una voz firme y serena. Hemos regresado de nuestro viaje de intercambio en Perú. Era un hecho que todos en el auditorio conocían, pero su voz lo hizo sonar como una revelación. Continuó. Antes de partir, considerábamos a Perú un país pequeño y subdesarrollado. Un territorio mucho más pequeño que Rusia, con recursos y poder militar incomparables. Creíamos que no había mucho que pudiéramos aprender allí. Varios profesores se enderezaron instintivamente en sus asientos. Un murmullo de acuerdo recorrió la sección de los padres. Pero en solo una semana, esa percepción se hizo añicos. Nos dimos cuenta de que existe una fuerza en un país que no se puede medir con cifras, estadísticas o la extensión de un mapa. Anastasia miró a sus compañeras. Todas asintieron en silencio. Luego, con la mirada fija en la audiencia, pronunció las últimas palabras, aquellas que habían estado forjándose en su alma desde que un hombre humilde le devolvió su futuro con una sonrisa. Nosotras también. Vivamos como los peruanos. En ese instante, el auditorio quedó sumido en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el latido colectivo de los corazones desconcertados. No hubo aplausos, ni exclamaciones. Solo rostros perplejos, incapaces de procesar el significado de esa declaración. Una semana. Un breve lapso de tiempo en una nación lejana y, para ellos, insignificante. Nadie allí sabía aún por qué los valores de esas 28 jóvenes se habían invertido de forma tan radical. La respuesta estaba oculta en un aula, un mes atrás. Un mes antes, el aula del tercer año bullía de una energía brillante y expectante.
Aunque el frío moscovita todavía se aferraba a los cristales de las ventanas, la anticipación del anuncio del viaje de estudios calentaba el ambiente como la primera brisa de primavera. Tiene que ser París, ¿verdad? Susurró Daza, dibujando una torre Eiffel imaginaria en su cuaderno. Yo quiero ver la arquitectura histórica de Roma, añadió Victoria, ajustándose la bufanda de diseñador. El viaje de la academia siempre es a Europa. París, Roma, Viena. Es una tradición. Nadie lo dudaba. La puerta del aula se abrió y el señor Ivanov, su tutor, entró con una carpeta negra bajo el brazo. El murmullo de las estudiantes cesó de inmediato, convirtiéndose en un silencio tenso. Se ha decidido el destino para el viaje de estudios de este año, anunció, su voz grave resonando en el aula. Todos contuvieron el aliento. Este año. Irán a Perú. La atmósfera de la sala cambió tan bruscamente como si una ventana se hubiera roto en pleno invierno. Un frío de decepción y confusión lo invadió todo. ¿Perú? La voz de Anastasia fue la primera en romper el silencio, cargada de incredulidad. ¿Por qué a Sudamérica? ¿Qué se supone que vamos a aprender allí? Rusia es inmensamente más grande y poderosa, exclamó otra estudiante. Las quejas estallaron como fuegos artificiales. Perú es esa franja larga y delgada al borde del mapa, ¿no? Sinceramente, apenas sé algo de ese lugar, excepto que hay llamas y ruinas antiguas. El descontento no se limitó a las estudiantes. En el mundo de los adultos, las mismas voces de duda se alzaron. El grupo de chat de los padres se llenó de mensajes de perplejidad y preocupación. ¿Por qué Perú y no Europa? Es tan lejos, me da mucha inseguridad. No entiendo qué beneficio educativo pueden obtener allí. Impulsada por el sentir general, Anastasia, como delegada de la clase, expresó la pregunta que todos tenían en mente. Señor Ivanov, el PBI de Perú también es significativamente menor que el de Rusia. ¿Cuál es el propósito de ir a un lugar así? El señor Ivanov observó a sus estudiantes por un largo momento antes de responder. El valor de una nación no se puede medir solo con cifras. Tampoco con la extensión de su territorio en un mapa. Por eso mismo, quiero que lo vean con sus propios ojos. En ese momento, sus palabras sonaron como el sermón lejano de un adulto, desconectado de su realidad. Para Anastasia, era incomprensible. Sin embargo, en un rincón de su mente, algo hizo clic. Una pequeña duda se instaló. ¿Son realmente la extensión y los recursos lo único que define el valor de un país? La pregunta aún no tenía forma, era un susurro apenas perceptible. Pero no sabía que, un mes después, ese susurro se convertiría en las palabras que cambiarían el curso de su vida. El día de la partida, el cielo de Moscú estaba cubierto por una pesada capa de nubes de nieve. Mientras cerraba su maleta de lujo, Anastasia sentía una inquietud que no podía explicar. Era el primer viaje de estudios que no le provocaba ni la más mínima emoción. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. ¿Por qué, Basa, ir tan lejos a Perú? Si fuera Francia, lo entendería perfectamente. A la mañana siguiente, en el autobús hacia el aeropuerto, el silencio entre las 28 jóvenes era denso. La emoción había sido reemplazada por una mezcla de resignación, aburrimiento y una pizca de aprensión. El vuelo de más de 14 horas fue un tedioso interludio de películas, sueño intermitente y miradas vacías por la ventanilla. Finalmente, la voz del capitán anunció por los altavoces: en breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. En el instante en que el avión tocó la pista, las estudiantes notaron una primera y sutil anomalía. El aire fuera de la ventana no era gris, sino que estaba bañado por una luz dorada y suave que nunca veían en Moscú. Más allá de esa primera impresión, les esperaban una serie de experiencias que sacudirían sus valores hasta los cimientos. El aeropuerto Jorge Chávez no era más que el umbral. En cuanto se abrió la puerta del avión, Anastasia contuvo el aliento de forma involuntaria. Su cuerpo, acostumbrado al aire gélido y cortante de Moscú, fue envuelto por una brisa cálida y húmeda, un abrazo invisible que olía a sal y a algo más, algo vivo y desconocido. Pero el verdadero impacto fue otro. Al dar el primer paso hacia la manga de desembarque, la escena que se desplegó ante ellas hizo que las 28 se detuvieran en seco, como un solo cuerpo. ¿Qué es esto? La voz de Daza fue un susurro que resonó extrañamente en medio del murmullo general. No era la modernidad lo que la sorprendió. De hecho,
el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú era más grande, más imponente, con sus techos altísimos y su mármol pulido que reflejaba una grandeza fría y solemne. Aquí, en Lima, el ambiente era completamente diferente. Había gente por todas partes, un torrente de familias, viajeros y trabajadores que se movían con una energía caótica pero extrañamente alegre. Se oían risas, llamadas en voz alta, el sonido de una guitarra lejana mezclado con los anuncios de los vuelos. Era un caos vibrante. Nadie parece estar enojado, murmuró María, con los ojos muy abiertos. En Moscú, si hay tanta gente, siempre hay tensión, empujones, caras largas. El orden en las filas también desafiaba su lógica. En el control de pasaportes, la cola era larga, pero fluía con una especie de cortesía implícita. La gente conversaba, los niños correteaban cerca de sus padres, y el oficial de migraciones, en lugar del rostro severo y funcionarial al que estaban acostumbradas, le sonrió a Anastasia. «Bienvenida al Perú, señorita. Que disfrute su estadía», dijo, estampando su pasaporte con un gesto amable. Anastasia se quedó paralizada por un segundo. Un simple bienvenida. Un gesto tan pequeño, pero que en su mundo de formalidades estrictas, era una rareza. La recogida de equipaje fue otra revelación silenciosa. Mientras esperaban, un trabajador del aeropuerto, un hombre mayor de piel curtida por el sol, vio a una turista anciana luchar con 2 maletas pesadas. Sin que nadie se lo pidiera, se acercó, le dijo algo con una sonrisa y, al toque, subió las maletas al carrito por ella, negándose a aceptar la propina que la mujer le ofrecía. Simplemente le dio una palmada en el hombro y siguió con su chamba. ¿Vieron eso?, susurró Victoria, señalando con la cabeza. Lo hizo porque quiso. Nadie lo estaba supervisando. La cabeza de Anastasia daba vueltas. El deber ser de su mundo era dictado por la vigilancia y la regla. Aquí, parecía nacer de un impulso interno, de una conexión humana que no necesitaba ser forzada. Pero el golpe de gracia fue el baño. Empujadas por la curiosidad, entraron en uno y se quedaron mudas. No era lujoso, pero estaba impecablemente limpio. Y lo más impactante, una señora de la limpieza estaba trapeando el suelo de la entrada. En Rusia, la gente habría pasado por encima sin miramientos, quizás con una mueca de fastidio. Aquí, las personas que querían entrar esperaban pacientemente a un lado, sin decir nada, hasta que ella terminó. Cuando la señora les hizo un gesto con la cabeza para que pasaran, varias personas le sonrieron y le dijeron gracias. Le dan las gracias a la señora de la limpieza, murmuró Anastasia para sí misma, sintiendo un nudo en la garganta. El respeto por el otro, por el trabajo del otro, no era una actuación. Era parte del aire que se respiraba. Comodidad, eficiencia, infraestructura, todo eso pasaba a un segundo plano. La atmósfera misma era diferente. Anastasia se dio cuenta, este aeropuerto no era impresionante por su arquitectura, sino por su alma. Era un lugar que, a pesar de su ajetreo, se sentía humano. Aún no habían puesto un pie en la ciudad, y ya una grieta se había abierto en la armadura de sus prejuicios. ¿Qué es esto?, repitió Victoria, pero esta vez su voz no era de confusión, sino de asombro. No esperaban nada de esto. La idea de que habían menospreciado a un país del que no sabían nada comenzaba a pesarles. Cuando subieron al autobús que las llevaría a la ciudad, el aire pesado y resignado del viaje de ida se había disipado por completo. Y todavía no sabían que esas primeras sorpresas eran solo el prólogo. Lo que les esperaba en las calles de Lima y en el corazón de un hogar peruano iba a sacudir su percepción del mundo de una manera mucho más profunda. En cuanto el autobús se adentró en las calles de Lima, las jóvenes rusas se quedaron mudas, pegadas a las ventanillas. El paisaje urbano era un torbellino de colores, sonidos y movimientos que asaltaba sus sentidos. Los edificios no seguían la uniformidad gris y monumental de Moscú, eran una mezcla ecléctica de arquitectura colonial, fachadas de colores vibrantes y construcciones modernas. El tráfico era denso, un río de autos, combis y mototaxis que se movían en un caos coreografiado, donde el sonido de las bocinas parecía más una forma de comunicación que una agresión. Es ruidoso, dijo María, con una mezcla de fascinación y agobio. Pero mira a la gente, respondió Anastasia, sin poder apartar la vista. Nadie grita. Solo hablan, ríen, viven. Lo que para ellas era desorden, para los limeños parecía ser ritmo. Vieron a un vendedor ambulante de emolientes sirviendo su bebida caliente con una destreza increíble en una esquina ajetreada, a un grupo de niños jugando fútbol en un pequeño parque con una alegría contagiosa.
A familias enteras compartiendo una salchipapa de un puesto callejero. No había la distancia fría y formal que caracterizaba las interacciones públicas en su país. Aquí, la vida se derramaba en las calles. Al día siguiente, visitaron un colegio nacional en un distrito de Lima. Al bajar del autobús, la estructura del edificio, modesta y funcional, reforzó sus prejuicios iniciales. No tienen nada, pensó Anastasia. Pero en cuanto cruzaron la puerta, esa idea se desvaneció. En lugar del silencio solemne de los pasillos de su academia, aquí había un murmullo constante de actividad y energía. Los muros no estaban desnudos, sino cubiertos de murales coloridos pintados por los propios alumnos, llenos de motivos incas, paisajes de la sierra y la selva, y mensajes de unidad. El director, un hombre de sonrisa afable, la recibió con un cálido «Qué chévere que nos visiten, chicas». El verdadero shock llegó durante el recreo. En Rusia, los grupos eran cerrados, casi clanes. Aquí, los estudiantes se mezclaban con una facilidad asombrosa. Vieron a un grupo sentado en círculo en el patio, compartiendo un tupper con arroz chaufa. Uno de los chicos peruanos, al verlas mirar, se levantó y se acercó con una sonrisa. ¿Quieren probar? Mi mamá lo prepara bien bacán, les ofreció, extendiéndoles un tenedor limpio. Daza, la más atrevida, aceptó. Sus ojos se abrieron de par en par al probarlo. Está delicioso. El chico sonrió. Provecho, causa. La palabra causa, amigo, hermano, resonó en Anastasia. Era una familiaridad instantánea, una invitación a una comunidad que no pedía nada a cambio. Durante una clase a la que asistieron, vieron cómo los alumnos trabajaban en un proyecto de ciencias. No tenían tabletas ni proyectores de última generación. Usaban cartón, botellas de plástico recicladas y mucho ingenio. Pero la colaboración era increíble. Se ayudaban, discutían ideas con pasión, se reían de sus errores. Si a alguien le faltaba un material, otro se lo ofrecía al toque. No había competencia feroz, sino un objetivo común. Se ayudan unos a otros como si fuera lo más normal del mundo, susurró Victoria, asombrada. Anastasia recordó las largas noches de estudio en solitario, la presión constante por ser la mejor, la rivalidad silenciosa que existía incluso entre amigas. Vio a una chica explicarle pacientemente un problema de matemáticas a su compañero. Vio a otro compartir sus apuntes sin dudarlo. Aquí, el éxito de uno parecía ser la alegría de todos. Al final de la visita, los estudiantes peruanos les habían preparado una pequeña presentación. Tocaron cajón, bailaron festejo y cantaron un vals criollo con un sentimiento que les puso la piel de gallina. No era una actuación perfecta ni ensayada hasta el milímetro, pero estaba llena de alma, de una alegría de vivir que era contagiosa. Mientras aplaudían, con una emoción genuina que las sorprendió a ellas mismas, Anastasia comprendió algo fundamental. Habían llegado buscando lecciones en la riqueza material, en la infraestructura, en el poder. Pero la verdadera lección estaba aquí, en la riqueza del espíritu humano, en la capacidad de crear, compartir y ser feliz con lo que se tiene. Siempre nos hemos quejado de lo que nos falta, dijo María en el autobús de vuelta, con la voz quebrada. Ellos celebran lo que tienen. Esa tarde, el grupo se dividió para ir con sus familias anfitrionas. Anastasia, junto a María y Victoria, llegó a una casa en un barrio tranquilo. No era una mansión, pero desde el momento en que la puerta se abrió, sintieron una calidez que las desarmó. La madre de la familia, una mujer de unos 40 años llamada Carmen, las abrazó como si las conociera de toda la vida. Pasen, hijitas. Están en su casa. El interior no era minimalista ni estaba decorado por un diseñador. Estaba lleno de vida, fotos familiares por todas partes, artesanías de Ayacucho en las estanterías, el olor a aderezo de ajo y ají panca flotando desde la cocina. El padre, Luis, les contó chistes mientras el hijo menor, de unos 10 años, les mostraba sus juguetes con orgullo. La cena fue una revelación. En Moscú, las cenas en casa de Anastasia eran eventos silenciosos y formales. Aquí, la mesa era un escenario de risas y conversaciones animadas. Carmen le sirvió un lomo saltado humeante. A ver, prueben el plato bandera, dijo con una sonrisa. El sabor explotó en la boca de Anastasia, la carne tierna, el ají que picaba lo justo, la cebolla crujiente, todo mezclado con la sazón del sillao. Era, sencillamente, la comida más deliciosa que había probado en su vida. No por la técnica, sino por el cariño que se sentía en cada bocado. En Rusia,
La comida en casa es diferente, dijo Victoria, tratando de encontrar las palabras. Es más pesada, más seria. Esto es como una fiesta. La vida es una fiesta, mija, respondió Luis, riendo a carcajadas. Hay que celebrarla todos los días. Durante la cena, hablaron de todo. La familia peruana les preguntó por su país con una curiosidad genuina, sin juicios. Ellas, a su vez, aprendieron sobre la chamba de Luis, los sueños de Carmen de abrir un pequeño restaurante, y las travesuras del pequeño Mateo en el colegio. Anastasia se dio cuenta de que, en menos de una hora, sabía más de esta familia que de algunos de sus propios parientes. Más tarde, mientras conversaban en la habitación que les habían preparado, Victoria suspiró. Esta casa se siente como un hogar. En la mía, cada uno está en su mundo. Mis padres trabajan todo el día, y cuando están, o discuten o están demasiado cansados. Aquí se cuidan. Se nota que se quieren de verdad, añadió María en voz baja. Anastasia miró por la ventana. La noche limeña era tranquila, salpicada por las luces de otras casas donde, imaginó, otras familias compartían momentos como ese. Se dio cuenta de que la riqueza que su familia ostentaba en Moscú, el auto de lujo, el apartamento en el centro, las vacaciones en Europa, se sentía vacía en comparación con la abundancia de afecto y alegría que llenaba esa modesta casa. Quizás la verdadera riqueza no es el dinero o el poder, dijo Anastasia, más para sí misma que para sus amigas. Quizás es esto. Tener a alguien que te pregunte cómo te fue el día y que de verdad le importe la respuesta. Esa noche, por primera vez, Anastasia cuestionó todo lo que le habían enseñado sobre el éxito y el valor. Se durmió con el sonido lejano de una cumbia y el corazón lleno de una calidez desconocida, sin saber que al día siguiente, un simple acto de honestidad en una calle concurrida terminaría de demoler el último muro de su arrogancia. El último día en Lima estaba cargado de una melancolía que ninguna de ellas se atrevía a nombrar. Habían pasado la mañana comprando artesanías en un mercado, maravilladas por los colores de los textiles y la amabilidad de los vendedores. Para Anastasia, la ciudad ya no era un caos ruidoso, sino una sinfonía vibrante. Por la tarde, mientras caminaban por una avenida concurrida en Miraflores, sintiendo la brisa del Pacífico, Anastasia se detuvo para sacar su teléfono y tomar una foto. Sin darse cuenta, al hacerlo, el sobre que guardaba en el bolsillo lateral de su bolso, donde llevaba su pasaporte y el dinero que le quedaba, se deslizó y cayó silenciosamente al suelo. Continuó caminando, charlando con sus amigas, completamente ajena a la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Un par de cuadras más adelante, necesitó sacar algo de dinero para comprar una botella de agua. Metió la mano en el bolsillo del bolso y la encontró vacía. El corazón se le detuvo. Palpó frenéticamente, una y otra vez, con la esperanza de que fuera un error. Pero no. El sobre no estaba. Un pánico helado le recorrió la espalda. El pasaporte. Todo su dinero. Estaba en un país extranjero, a miles de kilómetros de casa, sin documentos, sin nada. No está, exclamó, con la voz temblorosa. Sus amigas se detuvieron, sus rostros reflejando su propio pánico. ¿Estás segura, Anastasia? Busca bien. Lo he perdido. Mi pasaporte. ¿Qué voy a hacer? Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. En su mente, las imágenes eran terroríficas, embajadas, burocracia, quedarse atrapada. Todo el calor y la alegría de la semana se evaporaron, reemplazados por el terror puro. De repente, oyeron una voz a sus espaldas, un grito que luchaba por abrirse paso entre el ruido de la calle. Señorita. Señorita, espere. Se dieron la vuelta y vieron a un hombre corriendo hacia ellas. Era un hombre de mediana edad, de piel tostada por el sol, vestido con un sencillo uniforme de trabajo, parecía ser un obrero de construcción de un edificio cercano. Estaba sudado y sin aliento. En su mano, levantado como un trofeo, sostenía un sobre blanco. Su sobre. El hombre llegó hasta ellas, jadeando. Señorita, dijo entre respiraciones. Se le cayó esto unas cuadras atrás. Le tendió el sobre. Anastasia lo tomó con manos temblorosas, incapaz de articular palabra. Lo abrió. Dentro estaba su pasaporte y cada uno de los billetes que había guardado. No faltaba nada. Miró al hombre, atónita. Era una persona humilde, alguien que claramente trabajaba duro para ganarse la vida.
El dinero que había en ese sobre probablemente representaba para él varias semanas, o incluso meses, de sueldo. Podría habérselo quedado. Nadie lo habría sabido. Yo no sé qué decir, balbuceó Anastasia, buscando en su bolso para darle una recompensa. No, no, señorita, dijo él, levantando una mano y negando con la cabeza. Su rostro se iluminó con una sonrisa sincera, llena de una dignidad inmensa. Solo haga las cosas bien. Esto es suyo. Cuídese mucho. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose de nuevo entre la multitud, sin esperar nada a cambio. Anastasia se quedó allí, en medio de la acera, sosteniendo el sobre contra su pecho. El mundo a su alrededor pareció desaparecer. El ruido de los autos, las voces de la gente, todo se desvaneció. Solo podía ver la sonrisa de aquel hombre. Una sonrisa que no pedía nada y lo daba todo. En ese preciso instante, todos los prejuicios, toda la arrogancia, toda la superioridad que había albergado en su corazón, se hicieron polvo. Se derrumbaron por completo. Había juzgado a este país por su economía, por su infraestructura, por su aparente desorden. Y un hombre común, un trabajador anónimo, le acababa de dar una lección de riqueza moral que jamás podría haber aprendido en su mundo de opulencia. Las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas no eran de pánico, sino de una emoción abrumadora y profunda. Una mezcla de vergüenza y gratitud. ¿Estás bien?, le preguntó María, poniendo una mano en su hombro. Anastasia asintió lentamente, sin poder hablar. Miró a sus amigas y vio en sus ojos el mismo asombro, la misma revelación. No necesitaban palabras. Todas lo habían entendido. La verdadera riqueza de Perú no estaba en sus minas de oro ni en sus crecientes exportaciones. Estaba en el corazón de su gente. En la honestidad de un hombre que corre bajo el sol para devolver lo que no es suyo. En la alegría de una familia que comparte lo poco que tiene. En la solidaridad de unos estudiantes que se apoyan para salir adelante. En la resiliencia de un pueblo que sonríe a pesar de las dificultades. En el vuelo de regreso a Moscú, el silencio entre las 28 jóvenes ya no era de aburrimiento, sino de profunda reflexión. Anastasia abrió su diario y, con la mano firme, escribió una frase. No era un eslogan. Era una promesa. Una nueva filosofía de vida. Vivamos como los peruanos. El avión despegó de Lima, dejando atrás una tierra que las había recibido con escepticismo y las despedía transformadas. El aire frío de Moscú que las recibió al aterrizar se sintió más cortante que nunca. Los rostros serios en el aeropuerto, la prisa sin calidez, la opulencia sin alegría, todo se veía diferente, como si lo vieran por primera vez a través de unos nuevos ojos. La ciudad gris que antes llamaba hogar ahora le parecía extrañamente pobre. Al día siguiente, en el auditorio de la academia, Anastasia subió al escenario. Miró a los rostros expectantes de sus profesores, de sus padres, de sus compañeros. Ya no era la misma chica que se había quejado de este viaje un mes atrás. Respiró hondo, sintiendo el apoyo silencioso de sus 27 compañeras a su espalda. Antes de ir a Perú, comenzó, su voz clara y firme resonando en el silencio, creíamos que la grandeza de un país se medía en su poder, en su territorio, en su riqueza. Estábamos equivocadas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Descubrimos una grandeza que no aparece en las estadísticas. La vimos en un colegio donde los estudiantes, con pocos recursos, crean maravillas juntos y comparten su almuerzo como hermanos. La sentimos en una familia que nos abrió su casa y su corazón, donde la risa valía más que cualquier lujo. Y la vi en los ojos de un hombre que corrió para devolverme mi pasaporte y mi futuro, sin pedir nada a cambio. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Nos enseñaron que la vida es una competencia. Allí aprendimos que la vida es una comunidad. Nos enseñaron a acumular. Allí aprendimos a compartir. Nos enseñaron a desconfiar. Allí aprendimos que la honestidad y la alegría son la verdadera riqueza. El alma de un peruano es más rica que todos nuestros recursos naturales. Miró a cada una de sus compañeras, y luego, con una convicción que hizo temblar el aire, se dirigió a toda la academia. Por eso, hemos tomado una decisión. No es sobre geografía ni sobre política. Es sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Nosotras queremos vivir con el corazón abierto, con alegría a pesar de las dificultades y ayudándonos los unos a los otros. Nosotras decidimos. Y entonces,
pronunció las palabras que sellarían su viaje para siempre, una declaración que era un desafío y una promesa. Vivamos como los peruanos. El silencio que siguió no fue de confusión. Fue de un asombro profundo, de una verdad inesperada que había viajado miles de kilómetros para florecer en el corazón frío de Moscú. En ese instante, las 28 jóvenes no solo estaban contando un